Y luego. Buenos días, señoras y señores. Empezamos nuestra jornada del 9º Foro Latinoamericano de Contadurías Gubernamentales de Latinoamérica con el tema Nuevas NICs SP, retos y desafíos para su implementación. Participan de este panel el IPSAS-B y la Subsecretaría de Contabilidad Pública del Brasil. Actuará como moderador el señor Abel Cuba. El señor Cuba labora en el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace 20 años, actualmente como especialista en gestión financiera basado en la representación de Perú, en donde apoya transversalmente a los equipos de entidades implementadoras del sector público de diferentes sectores y en proyectos de inversión que buscan transformar la vida de las personas. Abel trabajó previamente en la firma Pricewaterhouse y en las representaciones de Bolivia y Uruguay del BID. Es auditor financiero y posee un MBA en convenio con el TEC de Monterrey de México, además de diferentes cursos de especialización en temas de gestión de proyectos. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bien, llegamos al tercer día del FOCAL. Creo que me quisiera adelantar y proponer un aplauso a Oscar y todo su equipo porque llevaron adelante este evento de la mejor manera, así que por favor acompáñenme con un aplauso. También le quiero dar gracias a los organizadores por invitarme a participar de este panel, que lo hago con mucho agrado. Bueno, estamos en el último panel del FOCAL, pero no por ello deja de ser importante. Hoy vamos a conversar sobre las nuevas NIC SP y su desafío en la implementación, ¿no? Para ello vamos a tener desde el IPSAS-B personas que nos contarán en detalle 4 normas que entrarán en vigor a partir de enero del 2024. Hola, disculpen. Decía que hay nuevas NIC SP que van a entrar en rigor a partir del 2024 y del 2025 respectivamente, las cuales, entendemos, incorporan nuevos elementos que como norma pretenden mantener su relevancia y efectividad en un entorno económico y gubernamental altamente cambiante, y que como resultado de su aplicación se espera que garanticen que la información financiera sea precisa, transparente y útil para las partes interesadas en el sector público. En la segunda parte de este panel, desde Brasil, ¿no?, conoceremos de qué manera el uso objetivo de la data generada por su sistema financiero permite establecer indicadores clave que ranquea el desempeño contable y fiscal de los estados, capitales y municipios del Brasil. Para hablar del primer tema, permítanme presentarles a Agustina Jambí y Camila Sánchez. Agustina se unió al IPSAS-B en marzo del 2022 para ayudar a ejecutar el programa de trabajo del Consejo, específicamente IPSAS 45, Propiedad, Planta y Equipo, e informes sobre la información del programa de sostenibilidad, enmiendas a las RPG 1 y 3, guías adicionales no autoritativas. Actualmente, Agustín está trabajando en el proyecto de la aplicación del valor operativo corriente en la suite de NIC SP, además de coliderar el proyecto de borrador de la estrategia y programa de trabajos del IPSAS-B para el 2024-2028. Agustina busca apoyar y fortalecer la relación con los países miembros de FOCAL. Agustina es contadora, profesional colegiada de Canadá. Y de manera virtual también tenemos conectada a Camila Sánchez, que es miembro del IPSAS-B desde enero del 2020 y es gerente senior para Ernst & Young en Alemania, en donde es líder de proyectos para la implementación de las NIC SP. Es economista y profesional en finanzas, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad del Valle en México y el título de doctora en economía de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Agustín y Camila.
El micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente estoy acá, como habíamos planeado originalmente, y con mucho gusto estoy compartiendo el escenario con Heriberto, Abel y Camila. Desde que empecé en el IPSASPI presento con Camila, que siempre me gusta, hacemos una buena duda, creo yo. No sé si como la de Ramón y César, pero quizás un día te hacemos competencia, veremos. Bueno, con eso me gustaría empezar la presentación. Muchas gracias, Camila. Y lo que vamos a estar cubriendo hoy, como había dicho Abel, es la agenda nuestra, que si pasamos la diapositiva, ¿lo hago yo o lo hace? No sé, lo hago yo, genial. Tenemos una pequeña introducción. Yo voy a estar haciendo la presentación de la NIC SP45 de propiedad, planta y equipo y la NIC SP46 de medición. Y después Camila nos va a terminar esta presentación hablándonos de la NIC SP47 de ingresos y la NIC SP48 de gastos y transferencia. Haciendo esa pequeña introducción, yo sé que todos hemos hablado de estas NIC SP bastante, porque las hablamos en el estado de borrador, después las hablamos después de publicarlas, pero nos pareció siempre importante hablar de ellas una nueva vez, ya terminadas, en caso de que tuviéramos distintas personas que están participando comparado a esas sesiones virtuales. Y lo que queríamos compartirle principalmente es cuáles son esas publicaciones, cuál es la vigencia de ellas. Y después tengo una noticia que creo que Óscar y todo el grupo de Focal va a estar fascinado, que es que la NIC SP46 y 45, la traducción al español estará disponible y publicada, espero, la semana que viene, porque ya la recibimos de la Universidad de Zaragoza. Y lo mismo es para la 47 y 48, pero esa recién la recibimos el 22 de octubre y le tenemos que hacer un formateo, pero creo que eso es algo para celebrar, de que se haya adelantado ese proceso de traducción a través de hablarle al IFAC, del pedido de Óscar, del pedido de Andreas, del pedido de Camila también, que lo ha hecho varias veces. Es importante hacer ese refuerzo de recordarles que esta región es importante y necesitan estar listos para poder implementarlas antes de la vigencia. Y espero que en el futuro mantengamos una rapidez en vez de tener que esperar hasta el handbook. Pero más que nada acá lo que les estamos diciendo es que en el marco conceptual el capítulo 7, la vigencia es cuando se publica, pero la parte es realmente, y el marco conceptual nos guía, ¿verdad?, cuando estamos aplicando los principios de NIC SP, pero tanto la 46 como la 45 entran en vigencia recién en enero, el 1 de enero del 2025, en esa parte. Lo que se trató de hacer en la 45 fue adherir a guías, sacar una exclusión. Eso fue cómo expandimos, cómo mantenemos relevante la NIC SP17 en los tiempos de hoy y las cosas que escuchamos de los distintos constituyentes. Mientras la NIC SP46, si uno lo piensa, es más sobre llenar ese vacío de tener un estándar que tenga todas las consideraciones de mediciones y por ese lado. Bueno, esto es nada más mostrar que la 47 y 48 fueron publicadas en ese mismo mes. La vigencia de esas es el 1 de enero del 2026, así que tenemos un año entre esas dos. Y acá, que ya lo empecé realmente a hacer antes, es reforzar cuáles son los aspectos a destacar de cada una de estas NIC SP, mientras las 45 es las guías adicionales para ayudar a las entidades que lo están aplicando, dándole guías de implementación sobre las infraestructuras, sobre los bienes y patrimonios históricos, artísticos y o cultural. Y a la misma vez es cuando se introduce la primera NIC SP, donde la introduce en la 46, pero realmente la utilizás en la 45 sobre el valor corriente. Eso vendría lo más importante a destacar. La 46, como venía diciendo, es una guía, ¿verdad?, que introduce toda la información relevante, los principios, las aplicaciones de lo que es medir. Medir no solamente para lo que es el valor razonable, que eso lo vemos, por ejemplo, si pensamos en la NIF 13, ¿verdad? Esta guía, la NIC SP46, mira más allá, abarca más en ese sentido. Después, por la 47, está reemplazando varias NIC SP y está tratando de abordar todos los temas que antes
o que ahora, ¿verdad?, porque todavía siguen siendo vigentes, teníamos en la NIC-SP nuevo de ingresos con contraprestación, la 23 sin contraprestación y la 11 con los ingresos de construcción, ¿verdad? Pero la idea es presentar modelos contables que mejoran la información financiera. Acá Mira obviamente se va a poner más detalles y le va a dar un poco más de color en lo que tiene, mientras la 48, similar a la 46, viene a llenar un vacío, ¿verdad?, donde no teníamos normas específicas y trata de completar el grupo, el conjunto o la suite de NIC-SP del IPSASFI. Entonces, ahora sí, ahí tenemos la 48. Ahora sí, empiezo con propiedad de planta y equipo. Y con esta la voy a pasar rápido porque ya lo hemos visto generalmente, pero es lo que estaba viniendo diciendo, ¿verdad? Lo primero es, se elimina la exclusión del alcance para los bienes y el patrimonio histórico, artístico y cultural. Más tarde voy a hablar de cuáles pueden ser los posibles retos, ya que antes de estar con este gorro, se diría muy comúnmente en Canadá, fui auditora y estuve en el otro lado de la entidad que prepara. Entonces puedo compartir de esa experiencia cuáles yo pienso que serían los retos y desafíos. Probablemente no sean implementados o no es necesariamente que lo sepamos en ese sentido. También incluimos las características, ¿verdad?, de lo que es el patrimonio histórico, artístico y o cultural y las características de la infraestructura. Porque cuando se empezó el proyecto de borrador, esos eran los temas que habíamos escuchado que se necesitaba más información para diferenciar esos partículas clases de propiedad, planta y equipo, teniendo en cuenta que siguen siendo propiedad, planta y equipo, no salen de serlo, ¿verdad? Después tenemos que ahora va a haber un requerimiento de revelar los bienes y patrimonios artísticos y o culturales cuando uno ha determinado que no puede medirlos fielmente. Entonces, el requerimiento es, entiendo que fielmente no lo podés medir, que has hecho todo lo posible para medirlo, ¿verdad? Como hablábamos el lunes con la NIC-SP 3, pero entonces te pedimos una revelación. Eso no aplica a ningún otro bien de propiedad, planta y equipo, solamente para los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural. Por el otro lado, ya hablamos de que, y lo habló también Andreas y Camila cuando presentaron estos a un grupo de focal en julio, es que la medición inicial, ¿verdad?, introduce ahora más opciones para medirlo. Introduce como que si la transacción es sin contraprestación, el costo atribuido puede llegar a ser, cuando vas a la NIC-SP 46, podés aplicar el valor razonable como podés aplicar el valor operativo corriente, que venía a ser la medición que está introduciendo NIC-SP 46. También sabemos que la medición posterior cambia, y vamos a hablar un poco más de eso en unas siguientes láminas. Y como mencioné anteriormente, tenés las nuevas guías de aplicación e implementación a la vez. Algo que me encantó que hizo Andreas en su presentación en julio, entonces lo estoy incorporando a la mía, es decir, ¿pero qué no cambia? Porque no nos pongamos, yo sé que a Maggie le encantan los desafíos, como habías dicho anteriormente, pero a veces uno quiere no tantos desafíos, ¿verdad? Entonces hay cosas importantes que no se han modificado, que es la definición de lo que es propiedad, planta y equipo, ¿verdad? No se modificó, pero ahora se incluye lo que vendría a ser el patrimonio histórico, artístico y cultural. La medición inicial de un bien de propiedad, planta y equipo en transacción con contraprestación sigue siendo la misma, así que eso no se ha modificado, tanto como vemos en la medición posterior del modelo de costo, sigue siendo igual. Así que en eso no tenemos varios cambios. Bueno, esta es la parte que se pone un poco más entretenida, no sé por qué los colores salen medios así, pero bueno. Acá lo que vemos mirando mis manos, ¿sí? Del lado derecho es cuando aplicamos en el reconocimiento, ¿verdad? Tenemos el reconocimiento inicial, tanto como el posterior, y qué se tiene que hacer. Ya hablamos que si es sin contraprestación, ha cambiado, y lo discutí anteriormente, pero siempre feliz de hablarlo más si hay necesidad, haciendo uso de Slido para las preguntas. Y después venimos a este lado, donde se ponen las cosas más interesantes, ¿verdad? Lo que vemos es que seguimos teniendo el modelo de costo, ahora tenemos un modelo
que se expande de lo que era el modelo de revaluación, le ponemos un nuevo nombre que se llama el modelo del valor corriente, y ahí vemos cómo se distingue, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, primero, que el valor razonable ahora está completamente alineado con la NIF 13. Ahora, eso no significa un cambio mayor, pero era importante que sí están alineados ahora. Y vemos que arriba tenemos una cajita que dice capacidad financiera. Entonces, en la NIC SP45 hay ese enfoque que si usás esa propiedad planta y equipo para una parte de generar ganancias o lo que vendría a ser el mismo estándar discute la diferencia entre los dos, la capacidad financiera y la operativa, tendrías que medirlo si elegiste el modelo del valor corriente. Sí, para mí es importante marcar eso, ¿verdad? Porque si yo estoy usando el modelo del costo, esta nueva, la introducción de lo que tenemos acá del valor operativo corriente no me impacta. Ahora, si yo uso, porque normalmente personalmente yo considero que la información que nos puede proveer algo del valor corriente que estamos constantemente poniendo el nuevo valor al mercado es más relevante a veces que el costo. Pero si en tu región, en tu entidad, en tu jurisdicción usas el modelo del costo, no estás realmente tan impactado por esta lámina. El impacto es más cuando llegas al valor operativo y tenés que aplicar una nueva medición de base, ¿verdad? Y es nueva, así que creo que todas las distintas regiones van a ir por ese proceso de determinar qué significa eso, basado en todos los principios y las guías que están incluidas tanto en la NIC SP45 como lo general que van a poder ver en la NIC SP46. Ok, después de pasar por eso, voy a ponerlas todas arriba porque las he discutido anteriormente. Me faltó una, acá. Pero acá es simplemente reiterar lo que se incluyó, ¿verdad? Porque mucho de lo que se escuchó el IPSASBI cuando se estaba haciendo el borrador, cuando realmente este fue mi primer proyecto, cuando me uní al equipo del IPSASBI, hice el análisis de estas respuestas, lo que vi es que había un pedido de tener más información sobre qué es el control. Si tengo algo en el depósito del museo, ¿lo controlo o no lo controlo? ¿Cómo hago ese análisis, verdad? Si es temporal, no tenés control sobre él. Pero no porque tengo algo que la titularidad es mía y cuando hago todo el análisis de si cumplo la criteria de control, pero lo tengo guardado, eso no hace una diferencia. Entonces tenemos esa clase de ejemplos. También hablamos de las restricciones en el uso de los bienes, cómo eso impacta. Se habla de la capitalización de gastos posteriores de un bien de patrimonio histórico, artístico, cultural, que no se haya reconocido, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es que si trato de determinar ese costo, ese importe, ese valor que tendría que poner en mis libros ahora que estos bienes ya no están más excluidos del estándar, puede ser posible que no puedas medirlo inicialmente, pero cosas que hagas después del hecho, cumplas la criteria para capitalizar esos gastos. Me van a tener que invitar más a menudo porque creo que mi español está medio verde, como diríamos. Y después también hablamos de utilizar los informes financieros que pueden tener otra parte de tu entidad para determinar si veo un edificio, cómo lo divido en sus distintas unidades relevantes, cuando estoy determinando la vida útil de ese edificio, el techo lo junto, no lo junto, es separado, ¿verdad? Normalmente eso fue mi experiencia cuando estaba más practicando, pero te da toda esa clase de información para que puedas tomar la decisión correcta basado en las circunstancias y que estén en tu entidad en particular. Okay. Con eso lo que quería discutir eran esos retos y desafíos, ¿verdad? Yo creo que en general, cuando hay una nueva NIC SP, cuando hay una nueva NEF, vas a tener retos y dificultades. El primero es preguntarte, ¿voy a poder haber implementado y estar aplicando todos los requerimientos que la NIC SP 45, 46, 47, 48 tienen para cuando sea la vigencia? Y eso es una pregunta que todos nos hacemos, basado también en el proceso de transición en las NIC SP. Después la otra que yo normalmente me pregunto, cuando las normas expanden su alcance, que sea ahora los patrimonios, los bienes culturales, históricos y artísticos, los voy a poder identificar para determinar si llego a chequear toda la criteria de reconocimiento,
voy a poder, ¿y eso qué significa? Tengo que ver si lo puedo medir fielmente, ¿verdad? Entonces esa es una cosa que uno se pregunta si lo voy a poder hacer. La otra es el hecho de que es una base de medición nueva. No solamente tengo que tomar la decisión de si ese bien de patrimonio cultural, artístico o histórico está siendo utilizado para una capacidad operativa, si he elegido el modelo del valor corriente, ¿es operativa o es financiera? Porque depende de eso, una de las principios considerados cuando estamos en propiedad, planta y equipo, que la NIC SP 45 dice claramente que en base, si te cuesta definir entre operativa y financiera, se supone que va a ser operativa. Porque en lo que es un edificio donde tenés todo tu entidad de gobierno, tu equipo de contabilidad, lo más probable es que lo estás usando para algo operativo en vez de que para algo en donde lo alquilás y alguien te está pagando un alquiler. Son cosas distintas. Eso también te hace la pregunta si estás en la NIC SP 16 o esta. Pero hay varias preguntas normalmente a hacer. Pero creo que eso fue los que pensamos, basado que las entidades que obviamente en mayo lo tuvieron en inglés, por ahí empezaron a hacer el análisis y espero que pronto tengan la oportunidad de hacerlo ustedes, ya que van a tener la traducción para prepararse en ese sentido. Okay. Y díganme si estoy yendo muy rápido, porque sé que ayer tuvimos un día largo y estoy tratando. Me han comentado que Perú-Chile juega hoy, así que estoy teniendo eso en cuenta también. Bueno. Con la NIC SP 46, ¿qué tenemos? Estos conceptos los discutieron ya anteriormente, pero quería como poner un poco de atención en los más importantes que define ahora la NIC SP 46. Tu costo de transacción, ¿verdad? Los costos, ¿cómo se dice? Compré un edificio, si estoy pensando en los edificios, porque ya acabamos de discutir la 45, es... Bueno, cuando construyo el edificio, ¿cuáles son los otros costos que yo puedo atribuir a ese desarrollo del edificio, a esa compra del edificio o de una maquinaria? Esas son cosas que podés adicionarle. Después, la NIC SP 46 te habla de ese costo atribuido, ¿verdad? Que estábamos hablando para la 45, que se modificó la medida inicial en ese sentido, si es una transacción sin contraprestación. Entonces, te da un poco de color de lo que vendría a ser. También es los datos de entrada, los inputs, lo que vendría a ser tu nivel 1, el 2, el 3. Cuando pensamos en nivel 1, uno piensa, tengo que poderlo cotizado, ¿verdad? Hay un mercado, si estoy pensando en una acción, hay un mercado de bolsa, en el mercado de bolsa puedo ver un precio observable. No estoy mirando ninguna otra cosa, ese es tu nivel 1. Cuando pienso sobre el nivel 2, vendría a ser, estoy mirando algo que es comparable a ese bien que estoy tratando de evaluar, y como no tengo ese precio que es cotizado directo, estamos pensando en el nivel 2. Pero hay inputs que son observables, ¿verdad? No es completamente en una caja cerrada donde uno no sabe qué pasó, menos la entidad que lo ha evaluado. Ese es cuando estamos en el nivel 3, que estamos diciendo que esos datos de entrada no observables para el activo. Y acá normalmente usa más las técnicas de medición para determinar esos valores. Obviamente después tenemos los ajustes de depreciación, de deterioro, los mismos ajustes que uno hace para renovar o la medida al valor corriente en ese sentido. Y acá nos vamos a esa parte que creo que a mí personalmente me encanta ese gráfico en la NIC SP 46, en el capítulo 7 del marco conceptual, creo que es bastante visual, donde acá nos muestra en 3 niveles que tenemos. Tenemos los modelos, ¿verdad? De cómo el enfoque para medir los activos, y lo dividimos en lo que es el histórico, mientras lo que es lo corriente, cuando uno es... No voy a decir completamente estático porque hay ajustes que uno hace, pero tenés ese que es al inicio, mientras el corriente que todos los periodos uno lo está ajustando. Después nos explica, ok, dentro de esos modelos que yo elijo, la entidad, tengo bases de medición. En el costo histórico es simple porque hay una sola base. Cuando me muevo al valor corriente, ahí es donde estamos, que decimos, bueno, tenés el valor corriente, que es solamente para los activos, los pasivos no se incluyen.
Y en ese valor operativo, ¿verdad?, que tenemos acá, que es el nuevo que estuvimos hablando, tenemos dos técnicas de medición, que vendría a ser el mercado, ¿verdad? Es el mercado, voy y puedo ver el valor, una transacción que me muestra cuál es el precio o el posible pago que yo debería hacer para obtener un bien comparable con el mismo potencial servicio restante de la vida, ya sea el edificio, los camiones, distintas cosas. Y tienes el costo. Y ese costo viene a ser, si yo no tengo un mercado para ese bien, para ese activo, puedo ver cuál vendría a ser lo comparable porque no hay un mercado. Entonces uso la técnica de costo. Cuando ahora nos vemos al medio del costo de cumplimiento, que es para los pasivos, la única técnica que tenemos ante eso vendría a ser tus ingresos, o como siempre lo he conocido, es el valor del dinero, son descontar los distintos cash flows, inflows o outflows, ¿verdad? El efectivo, no el efectivo, el influjo y el outflujo, no. Pero creo que sí, en ese sentido. Después tenemos el valor razonable, que lo único que se cambió está alineado con la NIF 13 y tiene las tres técnicas posibles. Si pasamos a la siguiente, acá vamos a las definiciones de las distintas bases, ¿verdad? Tenemos la definición del costo histórico, lo cual es que considerás la contraprestación entregada para adquirir, construir o desarrollar un activo en ese momento de adquisición, ¿verdad?, o de construcción, más los costos de transacción. En el otro lado, por el pasivo, vendría a ser la contraprestación recibida para asumir una obligación menos costosa de transacción en el momento en el que se incurre el pasivo. Después tenemos las tres de valor corriente, que ya las he hablado, pero para ya simplemente mencionar la definición, es el valor operativo corriente, está definido en la NIC SP 46 como el valor que pagaría la entidad para el potencial de servicio restante de un activo en la fecha de medición. El costo de cumplimiento, que es específico para los pasivos, es el costo en el que la entidad va a incurrir para cumplir con las obligaciones reflejadas en el pasivo, asumiendo que lo hace de la manera menos costosa en la fecha de medición. Por último, tenemos el valor razonable, que ahora incluye el concepto de highest and best use, el más alto y el mejor uso de ese activo. Después tenemos el valor razonable que se aplica tanto para los activos y los pasivos. Y la definición es el precio que sería recibido por la venta de un activo o pagado por la venta de un pasivo en una transacción ordenada de mercado en la fecha de medición. ¿Verdad? Estas son las definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta mientras usamos esas bases de medición. Están pasando cosas. Bueno, acá realmente es como una pequeña síntesis del valor razonable y el valor operativo, y a la vez tratando de mostrar o de hablar de esas diferencias entre las dos. Entonces, cuando vemos el valor razonable, sabemos que es un valor de salida basado en el mercado. ¿A cuánto yo puedo obtener por este activo? ¿A cuánto yo puedo vender este pasivo? Y obviamente, como es de mercado, refleja la perspectiva del mercado, no de la entidad. Y ahí es como se diferencia del valor operativo corriente, ¿verdad? Porque acá es un valor de entrada, no de salida. Refleja la posición económica de la entidad en vez de la del mercado. Y refleja también, que fue uno de los enfoques mientras se desarrollaba esta definición y se desarrollaba el concepto del valor operativo corriente, refleja el valor del activo en su actual uso. ¿Por qué hacen esta diferencia? Porque cuando uno ve el valor razonable es el uso mejor y más alto, en el que ese activo me va a redituar mejor a la entidad. Que es un concepto también que uno piensa que es más para el sector privado, que creo todos estuvieron hablando, hay esas diferencias entre el sector público y privado, y una de esas es esa. Si yo tengo un edificio que es para la administración, no lo voy después a evaluar basado estoy en Miraflores, que escuché es uno de los barrios más lindos, con Barrancos y San Isidro de Lima, y el edificio puede estar ahí, pero vos no lo vas a poner para alquiler, para ganar más plata de la que podrías si le estuvieras usando de una forma de capacidad financiera. Entonces tenés que considerarlo de capacidad operativa, ¿verdad? Porque no lo vas a estar poniendo en el mercado para alquileres. Con eso mi última
lámina para hoy es cuáles son los retos y desafíos de la NIC SP46. Ya mencionamos que el hecho de cuánto tiempo tenés para implementarla siempre es un desafío, porque por ahí tenés que determinar de dónde voy a obtener la información, la tengo o no la tengo, la tenés que copilar, juntar, determinar cuál es tu inventario de eso, de lo que tenés. También tenés que determinar si estás en el valor razonable, tenés que determinar los niveles, en qué nivel está, ¿verdad? Entonces, empezar a utilizar esos términos a veces a través de distintas cosas que anteriormente no lo habrás hecho, siempre se considera un desafío, al menos para mí. Y distinguir entre las técnicas, ver que el valor razonable y el valor corriente operativo tienen que ver sobre ese uso del bien, es que hay que tener en cuenta. Y dependiendo del estándar, simplemente para hablar rápidamente del proyecto que estoy haciendo hoy, es ver en toda la suite de los NIC SP dónde más se debería aplicar este valor corriente operativo, porque en este momento solo se está aplicando en el 45. Y esta segunda fase del proyecto que el IPSASBI está viendo ahora es de ver cómo expandirlo, a dónde más tiene que ser reflejado. Lo que le quiero decir, para entusiasmarlos para la mesa redonda, es que la propuesta realmente que se publicó al comienzo de octubre es muy interesante y siempre queremos escuchar de ustedes y espero que todos puedan participar. Y sin más retraso, le paso la batuta a Camila. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Agustina, por la presentación. Y bueno, agradecerle a la organización AFUCAD por la invitación y la oportunidad de participar, aunque sea de manera remota. Me gustaría mucho estar con ustedes presencial, pero bueno, por lo menos nos podemos ver virtualmente. Y bueno, voy a compartirles mi pantalla para presentarles un resumen de los principales cambios en la NIC SP47, ingresos, y la NIC SP48, gastos de transferencia. Bien, empezamos con la NIC SP47 de ingresos. ¿Por qué el IPSASBI inició estos proyectos? Si nos vamos al manual de pronunciamientos más recientes que tenemos, que es el del 2022, el manual de pronunciamientos de las NIC SPs, tenemos 3 NIC SPs relacionadas con los ingresos. La NIC SP9, ingresos de transacciones con contraprestación; la NIC SP11, contratos de construcción; y la NIC SP23, ingresos de transacciones sin contraprestación, impuestos y transferencias. Vemos que tanto la NIC SP9 como la NIC SP11 se basan en normas internacionales de contabilidad que se utilizan en el sector privado, en este caso la NIC 18 de ingresos y la NIC 11 contratos de construcción. Solamente la NIC SP23 es la que es específica para el sector público. Entonces, una de las principales razones para iniciar este proyecto de desarrollar una nueva norma de ingresos es la publicación de la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, porque esta NIF 15 deroga la NIC 18 de ingresos y la NIC 11 de contratos de construcción. Entonces sabemos que el IPSASBI trata siempre de mantener estar alineados con las normas del sector privado, y al ver de que la NIC 18 y la NIC 11 fueron derogadas por la NIF 15, ya se plantea de una vez la necesidad de hacer una actualización, iniciar un nuevo proyecto de ingresos. Adicionalmente, poder asegurar la consistencia con el marco conceptual del IPSASBI que se emitió originalmente en el 2014, porque las NIC SPs de ingresos, la 9, la 11, se publicaron en el 2001 y la NIC SP23 en el 2006. Y luego, imagínense, hasta el 2014 se publicó el marco conceptual. Entonces, habían algunos temas de consistencia entre el marco conceptual y las NIC SPs. Y, por supuesto, aprovechar el proyecto de ingresos para poder abordar problemas en la aplicación de estas normas. Entonces, como resumen, tenemos una NIC SP única de ingresos, o sea, ya las personas no van a tener que estresarse, preguntarse al inicio, bueno, ¿cuál es la NIC SP de ingresos que debo aplicar? ¿La 9, la 23 o la 11? Ya sabemos que si se trata de una transacción de ingresos, nos vamos a ir a la NIC SP 47. Esta nueva norma nos va a proponer 2 modelos contables.
Y estos modelos contables van a ser relevantes tanto para el sector público, pero a la misma vez va a estar alineada esta norma con la NIF 15. Ofrece también la norma orientación adicional para su aplicación y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Aquí hay un cambio importante. Nosotros en el sector público estamos acostumbrados a la distinción de ingresos con contraprestación o ingresos sin contraprestación. Esta distinción desaparece de la norma de ingresos. O sea, ya no vamos a encontrar definiciones de que nos hablen de con contraprestación o sin contraprestación en esta norma. Y ahora el enfoque para definir cuál es el modelo contable a aplicar es si existe, o sea, si la transacción de ingresos surge de un acuerdo vinculante. Si este es el caso, se va a utilizar el modelo que se llamaría ingresos con acuerdo vinculante, que está basado en la NIF 15. Y si no hay un acuerdo vinculante, se va a utilizar entonces el modelo de ingresos sin acuerdo vinculante. Ahora bien, ¿qué es un acuerdo vinculante en base a la NIC SP 47? Es aquel que confiere tanto derechos como obligaciones exigibles a través de medios legales o equivalentes a todas las partes del acuerdo. O sea, esto es importante, primero, o sea, que esto nos va a ayudar mucho a la hora de identificar, bueno, cuál es el modelo contable que vamos a aplicar para una transacción de ingresos, ver si se cumple con la definición de acuerdo vinculante, o sea, que se confieran derechos y obligaciones y que sean exigibles a todas las partes del acuerdo. También está, cuando hablamos del modelo de ingresos que provienen de acuerdos vinculantes, se propone, bueno, prácticamente se está presentando una nueva definición, un concepto que se llama obligación de cumplimiento. Es una definición totalmente nueva que no surgió del sector privado, sino que es simplemente específica para el sector público en el caso de los ingresos, y es la promesa de una entidad en un acuerdo vinculante de ya sea utilizar los recursos que está recibiendo de manera interna para comprar bienes o servicios, o de transferir bienes o servicios a un comprador o a un tercero beneficiario. Si comparamos el concepto de obligación de cumplimiento en la NIC SP 47 con el concepto de obligación de desempeño en la NIF 15, para aquellos que están familiarizados con las NIF, vemos que el concepto de obligación de cumplimiento es más amplio. O sea, nos abarca, por ejemplo, que sea un acuerdo legalmente vinculante, no solamente a través de medios legales, pero también medios equivalentes. Y el destinatario del servicio o del bien no es solamente el cliente, como es en el caso de la NIF 15, pero también puede ser la misma entidad porque se utiliza los recursos de manera interna, o también puede ser un comprador, o puede ser el proveedor de los recursos, o un tercero beneficiario. O sea, la definición de obligación de cumplimiento en la NIC SP 47 es mucho más amplia que el concepto de obligación de desempeño. Cuando hablamos de los tratamientos contables, vamos a ver que tenemos los dos tipos de modelos contables. Aquellos que surgen de ingresos sin acuerdo vinculante, que podría decirse que es el más sencillo, entre los dos modelos es el más sencillo. ¿Por qué? Porque se permite el reconocimiento inmediato de los ingresos. O sea, la entidad puede reconocer inmediatamente los ingresos si, como no existe un acuerdo vinculante y no tiene ningún tipo de obligación al recibir esos recursos que cumpla con la definición de pasivo, entonces no hay nada que le impida a esa entidad poder reconocer esos ingresos desde el día 1, ¿no? En el caso de que a pesar de que no haya un acuerdo vinculante y aún así tiene algún tipo de obligación, algo que cumplir relacionado con esos ingresos, va a reconocer los ingresos cuando o a medida que la entidad satisface dichas obligaciones asociadas con la entrada de los recursos. Para la medición no hay grandes cambios, o sea, el ingreso aquí se mide por la contraprestación recibida o por cobrar. El activo, por la entrada de recursos, también se mide por la contraprestación de la transacción, y el pasivo se mide por la mejor estimación del importe de la liquidación, en caso de que exista un pasivo, a pesar de no haber un acuerdo vinculante. Entonces, si podemos decir, bueno, de los dos modelos, ¿cuál es el más sencillo? El de ingresos sin acuerdo vinculante, porque es muy parecido a lo que existe actualmente con las NIC SP, con las NIC SP actuales, ¿no? La 9, la 23, la 11. Ahora bien, si se trata de una transacción de ingresos que surge
de un acuerdo vinculante, aquí vamos a un modelo que se inspira en la NIF 15. Entonces, primero, para poder aplicar este modelo contable, la NIC SP 47 nos pide cumplir con una serie de criterios. O sea, que si no se cumple con esta lista de criterios de que, por ejemplo, que todas las partes del acuerdo hayan explícitamente aprobado el acuerdo vinculante o que se puedan reconocer todas las obligaciones de cumplimiento y se le pueda asignar un valor fiable a cada una de esas obligaciones de cumplimiento. O sea, si no se cumple con esa serie de criterios, no podemos aplicar el modelo de ingresos con acuerdo vinculante. Entonces, es más complejo, ¿por qué? Porque hay que identificar dentro de ese acuerdo vinculante cuáles son las obligaciones de cumplimiento. Pueden ser una o más. Y no se puede reconocer el ingreso desde el día 1, sino que los ingresos se van reconociendo a medida que la entidad satisface sus obligaciones de cumplimiento asociadas con la entrada de recursos. O sea, esa es la parte más compleja, ¿no? Que no es como en el otro modelo de ingresos sin acuerdo vinculante que podemos reconocer el ingreso en el día 1 y listo. No, acá en este caso, en primer lugar, se reconocen, hay que identificar las obligaciones de cumplimiento. Cada obligación de cumplimiento vendría siendo un pasivo, una unidad de cuenta. Y a medida que se van cumpliendo esas obligaciones de cumplimiento, entonces vamos reconociendo el ingreso. O sea, es algo que obviamente aumenta la complejidad en su aplicación. La medición sí es muy parecido al de los ingresos, al modelo de ingresos sin acuerdo vinculante. O sea, el ingreso se mide por la contraprestación recibida o por cobrar, por la obligación de cumplimiento que se ha cumplido, valga la redundancia. El activo por la entrada de recursos se mide también por la contraprestación de la transacción y el pasivo por la mejor estimación del importe de la liquidación. Un cambio que vale la pena mencionar de la NIC SP 47 con relación a la NIC SP 9 y la 23 es que la NIC SP 9 y la 23 hacen mucho referencia al valor razonable. En la NIC SP 47 se habla más que todo, bueno, en aquellas transacciones en donde la contraprestación sea no monetaria, se va a utilizar para la medición el valor corriente. O sea, ya no sé, porque sabemos, como mencionó Agustín anteriormente, el valor corriente puede ser o el valor razonable o el valor operativo corriente. Entonces, este es un cambio, ¿no? Que en la NIC SP 47 no se hace referencia directa al valor razonable, sino que es un poco más amplio y se refiere en aquellos casos en donde la contraprestación recibida o por recibir sea no monetaria. Entonces, allí nos dice, bueno, utilizaremos el valor corriente. Bien, esto así como un resumen a alto nivel de esta norma. Algunos de los retos que identificamos, bueno, como les mencioné anteriormente, para los contadores, o sea, el poder obtener la información necesaria y oportuna para poder aplicar el modelo de contabilización de ingresos con acuerdos vinculantes, en donde se requiere un monitoreo constante para poder reconocer los ingresos cuando o a medida que se satisfacen las obligaciones de cumplimiento. O sea, este es uno de los retos. Adicionalmente, otro reto que podemos identificar en la aplicación, en la implementación sobre todo, es que la norma nos pide, ok, la fecha de vigencia es a partir del 1 de enero del 2026, pero nos pide una aplicación retroactiva en base a la NIC SP3. ¿Y qué significa esto? Una aplicación retroactiva, que tendríamos que levantar un inventario de todas esas transacciones que tenemos en curso. O sea, porque lo ideal en el mundo feliz sería que, bueno, en el 1 de enero del 2026 que empezamos a aplicar esta norma, pues no tenemos ningún contrato en curso o ningún tipo de acuerdo de ingresos en curso de años anteriores y empezamos desde cero, ¿no? Con los nuevos contratos que van surgiendo. Sabemos que esto no es la realidad, sino que hay que ver, hay que identificar, bueno, cuáles son los contratos que están en curso, qué se va a hacer con esos contratos, ver de qué manera se puede aprovechar los transitorios que ofrece la norma, porque sí ofrece algunos, por ejemplo, dice, bueno, si en el año anterior que se estás presentando los estados financieros y en el año comparativo tienes algunos acuerdos vinculantes que ya se terminaron el año anterior, bueno, no tienes que hacer otra reestimación de nada, pero sí esa parte va a estar, o sea, podría ser muy difícil, o sea, llevar a ese inventario de ver cuál es el estatus y ver cómo hacer ese cambio en el tratamiento contable para poder aplicar en todo caso el modelo más complejo si es que hay acuerdos vinculantes. Bien, pasamos ahora a la NIC SP 48 de gastos de transferencia, que se publicó simultáneamente con la NIC SP 47.
La razón de este proyecto pues, es llenar una brecha en la literatura, porque antes de la NIC SP 48 no existía ninguna NIC SP que hablara de los gastos de transferencia. Entonces, como consecuencia, cada entidad desarrollaba sus propias políticas contables, lo que generaba inconsistencias en la práctica. Así que esta es la principal razón de este proyecto, porque surgió la necesidad de emitir una norma de gastos de transferencia, aparte de que los gastos de transferencia constituyen una parte muy importante de los gastos de los gobiernos. Si comparamos con la NIC SP 47, se mantiene también, o sea, los conceptos de acuerdo vinculante, la exigibilidad de los derechos y las obligaciones, o sea, eso se mantiene tal cual. O sea, sigue siendo, el acuerdo vinculante sigue siendo un concepto fundamental para definir cuál es el tratamiento contable de esos gastos de transferencia. Cuando hablamos también de la exigibilidad, habla de que se puede demostrar mediante varios mecanismos y que se da lugar, o sea, la exigibilidad, o sea, el poder que tiene un proveedor de transferencia de exigir sus derechos, da al menos a un derecho de transferencia que podría convertirse en un activo. Y eso lo vamos a ver ahorita con el tratamiento contable. Bien. Primero empezamos con los gastos de transferencias de transacciones sin acuerdos vinculantes, que es igualmente el tratamiento contable más sencillo. ¿Por qué? Porque la entidad estaría reconociendo el gasto de transferencia al momento en el que pierde el control de los recursos, o sea, en el momento de que transfiere los fondos, en el momento de que pierde el control de ese activo, entonces va a dar de baja el activo y va a reconocer el gasto de transferencia. O puede darse el caso de que antes de hacer la transferencia ya tenga una obligación, algún tipo de obligación implícita o legal de transferir los recursos. Entonces, en ese momento, el reconocimiento del gasto de transferencia ocurriría un poquito antes de perder el control de los recursos. O sea, se reconoce una provisión y un gasto de transferencia de acuerdo con la NIC SP 19 y la transferencia posterior de recursos da como resultado dar de baja en cuentas el activo transferido y la correspondiente reducción de la provisión. Pero, o sea, este es el modelo más sencillo y también más similar a la práctica común de hoy en día. Si tenemos ya gastos de transferencias que surgen de acuerdos vinculantes, ya la cosa se complica un poco más. ¿Por qué? La novedad aquí es que el derecho exigible que tiene el proveedor de la transferencia a pedirle al destinatario, obligar al destinatario que cumpla con sus obligaciones de la manera especificada, es un activo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en vez de reconocer el gasto de transferencia en el día 1, o sea, el momento de que, bueno, por decir algo, en el momento en que se transfirieron los recursos, en ese momento se reconoce el gasto de transferencias y listo, la entidad, el proveedor, o sea, el proveedor de la transferencia se desconecta ya de eso, bueno, se ejecutó el presupuesto y todo bien. Ahora acá lo que me está diciendo es, bueno, si el proveedor al transferir esos recursos tiene un derecho exigible de obligar al beneficiario a que cumpla con sus obligaciones, entonces, alto, todavía no vamos a reconocer un gasto de transferencia. En vez de reconocer un gasto de transferencia, vamos a reconocer un activo. Entonces, cada derecho en el acuerdo vinculante que el proveedor de la transferencia pueda hacer valer por separado es un derecho de transferencia, o sea, sería la unidad de cuenta. Así como para el caso de los ingresos, la unidad de cuenta son las obligaciones de cumplimiento. Desde la perspectiva del proveedor de la transferencia, cada derecho en el acuerdo vinculante sería un derecho de transferencia que puede convertirse en un activo. Entonces, la contabilización es que, como les mencionaba inicialmente, o sea, no se va a reconocer el gasto de transferencia en el día 1, sino que se va a reconocer un activo por derecho de transferencia. Y a medida que esos derechos de transferencia se extinguen, ¿por qué? Porque el beneficiario está cumpliendo con sus obligaciones, entonces es en ese momento cuando se da de baja ese activo por derecho de transferencia y se reconoce el gasto de transferencia. O sea, estamos postergando el reconocimiento del gasto de transferencia. O sea, no necesariamente es cuando se transfieren los recursos en el día 1, sino que originalmente se reconoce un activo y se va a monitorear el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario de esos recursos, y cuando esa persona cumpla con sus obligaciones, entonces es que se reconoce el gasto de transferencia.
También es importante identificar quién es el que empieza a cumplir con sus obligaciones primero en el acuerdo vinculante, porque puede darse el caso de que tengamos un beneficiario o un destinatario de transferencia que empieza a cumplir con sus obligaciones en un acuerdo vinculante a pesar de no haber recibido los recursos todavía. Entonces, en ese caso, la obligación de transferir recursos da lugar a el reconocimiento de una obligación de transferencia y un gasto de transferencia. ¿Por qué? Porque ya el proveedor se siente en la obligación, oye, ya la contraparte empezó a cumplir a pesar de no haber recibido los recursos, o sea, tenemos ahora la obligación de hacer la transferencia. Entonces ahí se reconoce un pasivo y un gasto de transferencia. Y cuando posteriormente se transfieren los recursos, el activo transferido se da de baja y el pasivo por la obligación de transferencia se reduce por el importe correspondiente. Y hay que ir monitoreando conforme va pasando el tiempo cómo van esos cumplimientos de las obligaciones. O sea, para poder, porque van tanto el pasivo por la obligación de transferencia como el activo por derecho de transferencia están vinculados entre sí. O sea, surgen del mismo acuerdo vinculante y por eso se presentan en términos netos en el estado de situación financiera. ¿Cuáles son los retos que hemos identificado para esta NIC SP 48 de gastos de transferencia? O sea, primero la novedad esta, ¿no? De poder reconocer un activo por derecho de transferencia en vez de un gasto de transferencia, cuando el beneficiario todavía tiene obligaciones de cumplimiento pendientes que surgen de un acuerdo vinculante, porque no estamos en el sector público no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Por otro lado, también la parte de la integridad contable y presupuestaria. Cuando el gasto de transferencia está ejecutado a nivel presupuestario porque los fondos salieron de la cuenta única del Tesoro, pero a nivel contable aún no se puede reconocer el gasto. O sea, sería un tratamiento parecido a lo que se hacen, por ejemplo, con los anticipos, ¿no? Que, bueno, salen los fondos, pero todavía, o sea, a pesar de que presupuestariamente se ejecutó ese presupuesto, contablemente todavía no se ha reconocido ese gasto de transferencia, ¿no? Entonces, estos son los principales retos que hemos identificado, pero sabemos que esta lista no es exhaustiva, son normas nuevas en las que apenas, obviamente las experiencias de los países ayudarán también mucho al IPSAS-B a poder mejorar estas normas o brindar mayor apoyo en la aplicación práctica. Así que pienso que la retroalimentación de los países y esa comunicación con el IPSAS-B es sumamente importante, sobre todo en las etapas de preparación. O sea, cuando los países estén en etapas de prepararse para implementar estas normas, si nos pudieran dar retroalimentación para poder ver de qué manera los podemos apoyar y de pronto identificar nuevos retos que no se habían contemplado anteriormente. Bueno, de esta manera culminamos la presentación. Muchísimas gracias. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Camila, Agustín, excelente. Gracias. Bien, vamos a pasar a la segunda parte del panel, para lo cual tenemos a mi izquierda a Heriberto Enrique Vilela do Nascimento, espero haberlo pronunciado bien, quien es contador, especialista en contabilidad pública y especialista en gestión pública. Es auditor federal de la Secretaría del Tesoro Nacional desde 2007. Fue gerente de normas y procedimientos contables y coordinador del Grupo Técnico para la Normalización de Procedimientos Contables en la Federación Brasileña entre 2010 y 2012. Responsable de contabilidad del Ministerio de Hacienda entre el 2013 y 2017. Jefe de contabilidad de la Unión entre 2017 y 2021. Y actualmente subsecretario de Contabilidad Pública de la Secretaría del Tesoro Nacional. Es miembro del Comité Directivo de Convergencia en Brasil del Congreso Federal de Contabilidad. Yo creo que la exposición de Camila y de Agustina tuvo un alto valor técnico, por lo que, Heriberto, te voy a pedir, por favor, que en beneficio de tener un tiempo para las preguntas, lo hagamos... podamos minimizar el tiempo. Antes de empezar, les pido por favor a los concurrentes, tenemos habilitado el slide y para poder seleccionar las preguntas que haremos a los panelistas, ayúdenme para
ingresando a la plataforma y dándole un like a aquellas preguntas que les parecen más relevantes. Muchas gracias, Heriberto, por favor, adelante. Gracias, Abel, por sus palabras. Gracias a Agustina, Camila, por compartir el panel. En primer lugar, siendo el último panelista, aprovecho para felicitar a Oscar por maravilloso evento. Como dije en nuestra reunión anterior, es muy bueno ver los avances que está teniendo el grupo focal, ¿sí? Año después de año, y que nos prepara para nuevos desafíos, como el tema de sostenibilidad. Entonces, es muy bueno, sí. Felicidades. Bueno, mi presentación ahora no es exactamente sobre los nuevos proyectos de IPSASB, sino sobre la herramienta que desarrollamos para impulsar, para mejorar la calidad de la información de los entes subnacionales, los estados y municipios, ¿sí? Estamos ahora en un esfuerzo grande para perfeccionar la calidad de la información contable, fiscal y de costes en la Unión, en los estados y en los municipios de Brasil, ¿sí? Entonces, esa herramienta hemos desarrollado para impulsar la calidad de la información de los estados y de los municipios, que es el ranking de nuestro sistema, que es SICONF. Lo que es SICONF? SICONF es el sistema que recopila los datos de los estados y municipios. Nosotros tenemos un plan de cuentas que es estandarizado para todos los entes, para la Unión, para los estados y para los municipios. Tenemos estandarizado las prácticas para Unión, estados y municipios por medio de nuestro manual, ¿no? Manual de contabilidad del sector público y manuales fiscales también, ¿sí? Y tenemos este trabajo de recoger los datos, recopilar los datos, la información primaria de los estados y municipios para hacer análisis de la situación fiscal, situación financiera de los estados y municipios. Pues en el Tesoro Nacional nosotros tenemos que hacer esas análisis para, por ejemplo, garantizar operaciones de financiamiento, operaciones de crédito de los estados y municipios, y también hacer análisis de las reglas fiscales, como por ejemplo límite de gastos. Entonces necesitamos recopilar informaciones que sean fiables de los estados y de los municipios. Entonces, para impulsar la calidad, desarrollamos ese ranking, ¿sí? Entonces, el objetivo es evaluar la calidad de la información y la consistencia de los informes y de estados financieros y fiscales, y no solamente, pero también toda la información que recibimos de los estados y municipios, a través, como dijo, de ese sistema que es SICONF, ¿sí? Entonces, tenemos el ranking es para estados, hay un ranking para estados, un ranking para las capitales de los estados y un ranking para municipios, para la municipalidad. Y además del ranking, tenemos rating también. Entonces hay notas para todos los estados, notas para capitales y notas para municipios a partir de los datos que recogemos y las análisis de consistencia si están de acuerdo con nuestro manual de contabilidad y nuestros manuales fiscales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si recibimos datos que no hay consistencia,
es posible generar como tenemos la información primaria de los estados y municipios, es posible generar de nuestra parte del Tesoro la información, el estado financiero con base en nuestro manual, ¿sí? Entonces, hacemos esas comparaciones. Y además tenemos también un premio para reconocer los contadores de los estados, de los municipios, de las capitales, que tengan un buen desempeño, que tienen, la verdad, el primer del ranking de estado, primer de capital, primer de municipio, recibe un premio, ¿sí? Entonces es una manera de impulsar, de reconocer los avances que los estados y municipios tienen, además de la Unión. Entonces, hablé de nota, de rating, y la metodología es basada en dimensiones de informaciones. Entonces, tenemos actualmente 141 checks, verificaciones. Entonces, son verificaciones que hacemos de la calidad, de la consistencia, revisión analítica, cruce de dados que permiten evaluar la consistencia. Entonces, actualmente son 141. Año después de año, vamos aumentando, creciendo la cantidad de cheques que hacemos, ¿sí? Entonces, esses cheques estão em 4 dimensões de informação. Dimensão 1, gestão de informação, que é, por exemplo, envio desses dados em prazo correto. Dimensão 2, informações contábeis, que é se estás de acordo com nosso manual de contabilidade do setor público. E nosso manual de contabilidade é basado em las NIC-SP, ¿sí? Informações fiscais, pois recorremos dados presupuestarios, de efetivo, deuda, e hacemos análises também do ponto de vista fiscal, de la consistência, e cruce de informações contábeis e informações fiscais, pois há que ter consistência também entre informações contábeis e informações fiscais. Então, são atualmente 141 cheques que há em los 4 dimensões de informação. Então, é interessante ver a evolução que hemos tenido ano depois de ano. O ranking começou em 2019 e agora estamos no 4º ano do ranking. E é muito bueno ver a evolução que os estados, que os municípios han tenido com o ranking. Então, atualmente temos 12 estados com nota A e 10 com nota B. Pode ser A, B, C, D, E. E são 27 estados no Brasil. Então, 12 nota A. E temos 5.600 municípios e já temos 317 com nota A. Então, isto em 2022, que evaluamos agora em 2023. Então, em 2019, no temos 12, solamente 2 estados com nota A. E hoje temos 12. Então, é interessante ver a evolução de los estados e los municipios, ¿sí? Entonces, además de ranking y de rating, tenemos, como dijo, un premio para los que tienen el primer lugar, ¿sí? Entonces, un premio es una placa. Aquí están personas
del Tesoro, secretario de Tesoro, secretaria de Tesoro, Viviane, que está aquí, a secretaria de Hacienda del Estado de Goiás, que fue primer lugar en el ranking de Estado, y el contador general del Estado de Goiás, que ganhou o prêmio de primeiro lugar no ranking do Estado. E, además de la placa, o contador general ganhou outro prêmio também, que foi acompanhar-me aqui no fórum, que está aqui, contador general do Estado de Goiás. Então, esse é o objetivo, reconocer as melhores práticas, impulsar, melhorar a qualidade por meio de ranking, de rating e também com prêmios. ¿Sí? Então, há uma inquietud, há uma grande repercussão quando hacemos a publicação e todos querem melhorar. Então, esse é o objetivo do ranking. Muitas graças. Perfecto. Gracias, Heriberto, porque fuiste muy eficiente en el uso del tiempo. Y te agradezco porque eso nos da espacio para hacer algunas preguntas. Y déjenme decirles que esto está más peleado que el partido de esta noche. La verdad, hay una disputa por las preguntas. Me parece válido y muy importante que Agustín y Camila después puedan tener el tiempo para poder responderlo. Tal vez ahora no vamos a poder hacerlo con todas. Pero arranco con una, que es la más votada, que dice: las modificaciones del marco conceptual, capítulos 3, 5 y 7, que están alineadas a estas nuevas NIC-SP, se publicarán en español también en octubre. ¿Cuál es su vigencia? Hola. Para responder esa, no son las 7, era parte del mismo paquete donde se publicó la NIC-SP 45 y la 46. Lamentablemente no son parte de esta traducción, pero les puedo asegurar que mi esfuerzo y una cosa de que me estoy tratando de enfocarme un poco es de ver de cómo podemos hacer para que las traducciones se hagan más simultáneamente. También quiero decirles que no es necesariamente el IPSASB que hace las traducciones, es IFAC, porque ellos son los propietarios de nuestra inteligencia intellectual property. Y entonces lo que hay que tratar también de ver es de cómo podemos conseguir una cosa que sea más simultánea. Les puedo asegurar que el IPSASB, empujando el IFAC, ha mejorado. Manuel lo sabe, siempre me trata de ayudar. Porque si no, normalmente lo harían de parte del handbook, que hubiera significado que lo hubieras tenido cuando era vigente. El marco conceptual es vigente cuando se publica, pero es más que nada una guía de cómo tener en cuenta la parte del sector público. Lo que es autoritativo es la NIC-SP 45 y 46. Les puedo asegurar que lo que es relevante de medición está en la NIC-SP 46, y les puedo asegurar que continuaré tratando de hacer que las traducciones sean más rápidas y de todo el material. Se ha mejorado, pero definitivamente hay más camino adelante para poder proveerles la información más rápida y que la puedan procesar. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Voy a pasar a otra pregunta que dice: estudiar la posibilidad de crear un medio de consultas en español directamente con el IPSASB, donde cada país puede expresar los casos presentados. No sé, ¿cómo lo ven las colegas? No sé, Camila, si querés responder vos o puedo responder yo. Respondo. Y bueno, solamente un comentario breve, y justo pienso que se discutirá en la mesa redonda de esta tarde del IPSASB, es que la propuesta de crear un panel de aplicación de las NIC-SP, donde el IPSASB ya se va a involucrar un poco más en la revisión práctica, o sea, no tanto la parte teórica de desarrollar las normas, pero ya en los problemas prácticos. Todavía no se ha definido bien cómo será el mecanismo,
pero pienso que para la comunidad en América Latina definitivamente sería muy, muy valiosa establecer un mecanismo de comunicación, ya sea a través de un correo electrónico centralizado, de tal forma que le llegue esa información, esas experiencias o esos obstáculos que se están encontrando en la parte práctica al IPSAS-B y poder mejorar, ¿no? Y ver de qué manera se pueden ofrecer mayores guías y mayores apoyos para fomentar la aplicación de las nuevas normas. Si puedo adicionar dos cosas más que quiero decir. Sé que la NIC SP3, mucha gente está cuestionando lo de retrospectivo y hay muchas preguntas de ejemplo. Y lo que le quiero sugerir ahora, quizás muy abiertamente, Joaquín, es que quizás la primera sesión con el IPSASB sea sobre la NIC SP3. Así podemos tener una discusión más detallada, que voy a estar muy feliz de tenerla en español para poder responder esas preguntas que vengan. Pero es cierto lo que dijo Camila, el panel de aplicación es una de las propuestas en la estrategia del IPSASB para el siguiente ciclo de 5 años y creo que sería importante hacer ese comentario de lo queremos en español, ¿verdad? Porque no necesariamente en inglés no funciona, porque siempre necesitas tener el conocimiento de ese inglés para que sea una buena conversación. También teniendo en cuenta que como el IPSASB es internacional, usan el inglés como ese idioma de interactuar con todos, pero creo que eso es porque necesitamos tus respuestas hoy a la tarde y en la consulta escrita el 15 de febrero para darnos esa opinión y que la podamos poner enfrente al IPSASB, como la señora Camila que está acá, otra miembro del IPSASB. Gracias. Bien, nos quedan unos 6 minutos para terminar, así que voy a aprovechar para hacer una más, porque ha habido muchas preguntas para la parte técnica del panel. ¿Cuál es la diferencia entre costo atribuido y valor razonable y valor operativo corriente? ¿Por qué no está definido en el marco conceptual de las IPSAS-B, o de las IPSAS, perdón? Camila, a lo mejor tú nos puedas ayudar con esa respuesta. Sí, claro. Bueno, el costo atribuido no es un término nuevo en las NIC SP. De hecho, se mencionaba anteriormente en las NIC SP 33, solamente para la implementación por primera vez, en caso de que no se tenga información a la mano sobre el costo histórico de un activo. Bueno, se puede utilizar entonces el valor razonable como el costo atribuido de ese activo. Ahora, con la NIC SP 46 de medición, lo que se quiere proponer es que, bueno, ya no es solamente el valor razonable lo que tenemos como opción, también tenemos el valor operativo corriente que Agustina explicó anteriormente. Entonces se habla de ese costo, el costo atribuido vendría siendo el sustituto del precio de la transacción. Cuando no tenemos información sobre el costo, bueno, ¿cuál va a ser ese valor sustituto que vamos a utilizar? Va a ser ya sea el valor razonable o el valor operativo corriente. Así que esa es la novedad, ¿no? De que se amplió, de que ya no es un solo término que se utiliza en la NIC SP 33 cuando se implementa por primera vez las NIC SP de Devengo, sino que ahora se va a poder utilizar más ampliamente. Y está bien definido en la NIC SP 46 de medición. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta para Heriberto, que tiene que ver con el ranking que nos presentó. ¿Cuál es la respuesta que tienen aquellos municipios o estados que tienen un desempeño bajo y que son calificados, digamos, como bajos? ¿Cómo reaccionaron ante este ranking? Sí, buena pregunta. El objetivo es reconocer los estados y municipios que están bien y también no es exponer los que no están bien, ¿sí? Pero impulsar, pero generar inquietud y hemos tenido logrado éxito nisso, pues después de la publicación recibimos consultas de muchos estados, muchos municipios y hicimos ya muchas reuniones para hacer diagnóstico y ver cómo se puede mejorar. Entonces, genera una inquietud que es muy buena. Buenísimo. Bien. Yo creo que no nos da más el tiempo. Agustina, permíteme decirte, el año pasado, cuando viniste al Focal, dijiste que era la primera vez que hacías una exposición en español. Te quiero decir que, profesionalmente, por supuesto,
por tu formación en Canadá. Lo hiciste muy bien y hoy te digo, lo hiciste excelente. Así que felicitaciones, Agustina. Por favor, un aplauso. Y bueno, Camila, vos eres parte de la familia del Focal, ¿no? Y aunque no estés presente aquí, igual nos alegramos por vos y queríamos felicitarte porque estás agrandando la familia del Focal. Ella ha tenido recién un bebé, así que por favor, démosle también un aplauso de felicitaciones. Muchas gracias, Abel. El bebé todavía está por nacer. Ah, bueno. Pero muchísimas gracias por las Como nos gustan felicitaciones. hacer muy rápido las cosas, viste, lo adelantamos ahí. Bien, y a vos, Heriberto, te quiero decir que año tras año Brasil siempre comparte estas iniciativas tan innovadoras y me parece que hoy lo que trajiste no ha sido la excepción. También felicitaciones a vos y al equipo de Brasil que hoy nos acompaña. Por favor, un aplauso. Muchas gracias, señores. Bien. Muchas gracias, señora. Si me Abel. permiten, solamente Sí, quisiera a ver. finalizar el panel, ¿no? Resaltando el alto valor técnico que tiene este equipo. Creo que está evidenciado por lo que es el Focal y todas las intervenciones que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Y el marcado compromiso que existen en ustedes por realmente mejorar las finanzas públicas de sus respectivos países. Pero no puedo dejar de pensar, ¿no? Desde el inicio de este foro, que conversamos sobre la importancia del trabajo para poder reflejar de manera más transparente y oportuna los programas de gobierno que avanzan hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y de qué manera la contabilidad pública garantiza que la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos puedan ser reflejados. Pero también está claro, y lo mencionaba Javier Dávila del BID al inicio, que hay un desafío mayor porque hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Y la importancia de continuar con este camino para implementación de los estándares internacionales y buenas prácticas, promover la sostenibilidad y la responsabilidad en la gestión pública y proveer información alineada con aspectos ambientales y sociales. Creo que ahí están definidos los desafíos y desde el banco me permito ratificar el compromiso que tenemos para poder seguir apoyando a los países en ese sentido. Gracias, ha sido un lujo, Agustina, Camila, Heriberto, compartir con ustedes. Óscar, nuevamente las felicitaciones a vos y a tu equipo por tremendo evento. Simplemente les quiero decir ahora, al finalizar, sigan disfrutando de Perú, es un lindo país, ofrece muchas cosas y ojalá tengan la oportunidad de quedarse unos días más. Gracias. Gracias, señor Cuba.